El 20% de la población utiliza coche como medio de transporte, sin embargo, este porcentaje ocupa el 80% del espacio público. A lo largo de los años hemos visto un evidente aumento en el nivel de contaminación de nuestra ciudad y por esto es que necesitamos cambiar la forma de movilidad urbana. En la última década, los sistemas de bicicletas públicas han crecido de manera significativa. El uso de bicicleta como el transporte individual se ha convertido en una estrategia sobresaliente que aminora el problema de tránsito y promueve prácticas sustentables dentro de las ciudades. El presente proyecto se realiza con la finalidad de proporcionar junto con la asociación Visibilízate Michoacán una forma alternativa de transporte dentro de Morelia, en busca de disminuir los índices de contaminación de la ciudad y aumentar la calidad de vida de los morelianos. Se propone la implantación de una generación de sistemas de bicicleta públicas de cuarta generación, con un sistema automatizado, el cual consta de una estación equipada con un ciclopuerto con capacidad para 16 bicicletas y un módulo de control para que el usuario pueda acceder al servicio de una manera sencilla. Se tomó como mercado potencial aquellos consumidores pertenecientes al mercado que estarían dispuestos a utilizar nuestro servicio. Para ello, el primer criterio a tomar en cuenta fue si los encuestados usan la bicicleta como medio de transporte, de lo cual se obtuvo solo un 24.5% como resultado positivo. En primera instancia, durante la investigación de mercado, encontramos que el 75% de los encuestados rondan su edad entre 15 y 29 años, de los cuales no existió mayor diferencia del número de encuestados con respecto a su género. Poco más de la mitad de ellos contaban con bicicleta propia, y tan solo una cuarta parte de estos la utiliza en promedio entre 4 y 5 veces a la semana. Mientras que más de la tercera parte de los encuestados no utilizaban la bicicleta por el hecho de no contar con una, después obtuvimos que el 65% de las personas que no utilizan la bicicleta como medio de transporte cotidiano están dispuestos o muy dispuestos a cambiar su medio de transporte, y de los cuales la mayoría de los segmentos pagarían una cuota de entre 20 y 29 pesos. El servicio que se desea implantar como un transporte público sostenible se denominó Ecobici, cuyo concepto consta de bicicletas ancladas a una terminal de diseño específico con cierre automático e identificación del usuario mediante una tarjeta magnética. El primer sistema que utilizó este concepto fue en la ciudad de Rennes, Francia, en 1997. Actualmente opera en 8 países y en ciudades como Estocolmo, Verona, Barcelona, Oslo, Guadalajara y Ciudad de México. Hablamos de la teoría, entonces ahora vamos a plasmar todo aquí en Excel para cuantificar todo lo que necesitamos. Aquí está todas las especificaciones de lo que ocupamos, cuánto nos cuesta, cuánto es el costo unitario y cuánto es el total. Entonces, en el análisis de costos lo que vamos a hacer va a ser clasificar en costos directos y costos indirectos. Los indirectos son aquellos que tenemos que estar pagando mensualmente y los costos directos pues solamente los hacemos al principio y ya después ya no se vuelve a realizar. Este es el total, se puede decir va a ser como nuestra inversión. Entonces tuvimos que calcular también la depreciación que tienen las bicicletas, las estaciones y el software, que es lo único que se puede desgastar. Sacamos el costo de venta y eso nos va a ayudar para hacer el análisis financiero. También tuvimos que recurrir a sacar un préstamo, lo calculamos con Bancomer, un crédito simple. Vamos a sacar uno que es de 500,000 pesos a 4 años, con una tasa de interés anual del 24%. Aquí nos daba una simulación de los pagos, pero lo vamos a verificar con esta tabla de amortización. Aquí está nuestro crédito total, la tasa de interés anual, que la vamos a hacer mensual, el número de periodos, y el pago simplemente se saca con una fórmula de Excel que es pago y tenemos que poner la tasa, el número de periodos y el monto total. Y ahí nos da el pago que hay que hacer mensualmente, el cual se va a ver reflejado aquí. Aquí está nuestro saldo inicial, el pago, cuánto de este pago es de interés, el abono que realmente se hace y el saldo insoluto, que es lo que va a quedar de nuestro crédito, el cual al pasar los meses va a ir bajando hasta llegar al 48, que es 0.
tenemos que sustentar las ventas que vamos a tener, pero aquí en Morelia no tenemos un historial de datos. Este proyecto es nuevo aquí en Morelia, lo único que está es Visibilízate, pero es una asociación diferente, solamente están una vez a la semana, por lo tanto no lo podemos utilizar. Entonces recurrimos a las ventas que hay en Ciudad de México, tampoco encontramos registros en pesos, pero encontramos registros de todos los usos. Entonces descargamos en esta parte de aquí, en Ecobici de Ciudad de México, seleccionamos el año en el que iniciaron, porque nosotros también como vamos a iniciar como en el mismo porcentaje que ellos, o sea, al principio, como en todo negocio, es bajo. Entonces iniciaron en febrero del 2010, sacamos lo de todo el año hasta febrero del 2011. Entonces, para poderlo utilizar, Ciudad de México tiene una población de 8.855.000 habitantes. Morelia solamente tiene 784.776, lo que nos da que nosotros somos una proporción del 9% de toda la población de Ciudad de México. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, todos los datos que saquemos de Ciudad de México los vamos a multiplicar por esta proporción, porque pues no somos tantos como ella. Entonces, calculando los datos de cada mes, vimos que, por ejemplo, Ciudad de México cobra a partir de 45 minutos. Nosotros no podemos porque también Morelia es mucho más chico y nuestros puertos están realmente cerca. Entonces nosotros vamos a cobrar de 10 minutos para arriba. De 0 a 1 minuto a 10 minutos no se va a cobrar. Entonces utilizamos todos los registros de Ciudad de México arriba de 10 minutos y este es su total. Pero entonces este multiplicado por la proporción nos da este dato. Pero también lo que tenemos que hacer es que, como ellos iban iniciando, entonces tenemos que multiplicar esto por el 10%, que es la diferencia que hay de aquí a acá, y entonces nos da que nosotros realmente las ventas que tenemos que estar generando tendrían que ser estas de aquí, las cuales vamos a utilizar ya en nuestro análisis financiero. Nuestro análisis financiero, aquí está el número de periodos, la proporción que va aumentando. Tenemos aquí las ventas, la cual en el primer mes es de 0. Nuestro costo de ventas, como las ventas son de 0, nuestro costo de ventas también es de 0. La contribución marginal, a eso le tenemos que restar los costos fijos, que es la suma de estos, le restamos la depreciación y nos da la utilidad de operación. Este es el pago a bancos que se tiene que hacer mensualmente y nos da la utilidad financiera. Después, esta es la utilidad antes de impuestos, después se quitan los impuestos, pero como estos impuestos los generamos a partir de que empezamos a ganar, en los primeros meses es de 0. Esto nos va a dar la utilidad neta, después le sumamos la depreciación y nos va a dar el flujo de efectivo de operación. En esta parte de aquí tenemos que poner nuestra inversión en negativo para poder calcular ahora sí el periodo de recuperación. Pero primero tenemos que sacar la TIR, que es la tasa interna de retorno. En esta parte de aquí nos da que es menos 4%, esta y esta de aquí ya son fórmulas que trae Excel, solamente hay que meter TIR igual a todo esto y aquí también. Ahora, hay que calcular el periodo de recuperación. En esta parte de aquí ponemos ya sea todos los periodos, que son 48, vamos a calcular nuestro valor actual, que es también con una fórmula, con la cual vamos a utilizar la tasa y nuestro total de inversión. Entonces ese va a ser nuestro valor actual. Y esta la vamos a arrastrar hasta los 48 periodos, pero vamos a anclar la que es nuestra tasa de rendimiento y vamos a dejar que todos estos se vayan recorriendo, o sea que los tomen cada uno de estos. Y para sacar el flujo de recuperación simplemente vamos a agarrar el del primer periodo, el del periodo 0, y le vamos a restar el del primer periodo. Y así le seguimos. El del periodo 1 con el del periodo 2, el del 2 con el 3 y así hasta terminar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular en qué periodo se recupera nuestra inversión. Pero vemos que todos nuestros números son en rojo y llegamos hasta el 48. Por lo cual concluimos
que no se recupera nuestra inversión. Ahora vamos a ver el balance general. Simplemente aquí vamos a hacer la suma de todas las ventas por año. Vamos a tomar todas las ventas del primer año y las vamos a sumar, las del segundo y las vamos a sumar, así también la del tercero y la del cuarto. Y vamos a hacer lo mismo con los costos de ventas, la contribución marginal, costos fijos, los sueldos, las depreciaciones, así hasta llegar a la utilidad neta. Entonces ahora hacemos nuestro balance general, lo cual lo vamos a hacer con los activos totales, que esta es la sumatoria de los activos fijos y los activos circulantes. Nuestro efectivo, que también lo tomamos del análisis financiero, inventarios, cuentas por cobrar no tenemos, por lo tanto no tenemos pasivo total. Aquí ponemos el pago, proveedores tampoco no tenemos pago proveedores, entonces aquí nos da nuestro capital contable. Ahora, en base a lo que es el capital contable que sacamos de aquí y a todos los datos que generamos, vamos a sacar ahora el TRC, que es la tasa de rendimiento contable. Esta junto con el ROI son de los principales indicadores que nos ayudan a saber qué tan rentable es o no nuestro proyecto. Entonces, vamos a calcular la productividad, que es en base al margen y a la rotación, que tienen que ver con la utilidad de operación, los activos totales, junto con la relación que tienen con las ventas. Entonces, la multiplicación de estos dos nos va a dar la productividad. Y la productividad no es nada más que la capacidad que tuvo la empresa de generar sobre sus activos totales, que es de 0.076. Lamentablemente, pues es muy bajo. El apalancamiento se saca en base al endeudamiento y a la utilidad financiera. Esto tiene que ver con el crédito que nosotros solicitamos a los bancos. Es decir, qué tanto ese crédito ese crédito que nosotros solicitamos nos va a ayudar a impulsar a nuestro negocio, o qué tanto ese crédito nos va a endeudar aún más. Entonces, vemos que aquí en el primer año es negativo el apalancamiento. Quiere decir que ese crédito que nosotros solicitamos no nos está ayudando en absoluto. Al contrario, nos está endeudando un poco más. Y ahora lo que es la participación de accionistas nos dice que lo que estamos generando se nos está quedando a nosotros, o sea, no estamos generando para darle participación a los accionistas. Esto pues lamentablemente también es negativo. Junto con estos tres vamos a sacar el TRC, entonces la tasa de rendimiento contable, que el primer año y el segundo nos da negativos, pues ya desde ahí vemos que es un indicador malo. Nos dice que en los primeros 2 años va a haber pérdidas. Entonces el ROI, que es el retorno de la inversión, nos va a ayudar a saber qué tanto rendimiento hemos obtenido de la inversión que nosotros generamos. Entonces, junto con la TRC, los primeros 2 años del ROI nos sale negativo. Entonces, más que ayudarnos, nos están generando pérdidas. El EBITDA, que también es otro indicador, también nos dice que qué tanto de las ganancias de la compañía, antes de impuestos, de depreciaciones y de amortización, nos está ayudando a que sea rentable. Entonces es un porcentaje realmente bajo en el primer año, después aumenta, pero en realidad como esto es antes de impuestos, pues no podemos como tomarlo mucho. Es más el ROI y la TRC. Entonces los márgenes, por ejemplo el margen neto también nos indica negativo y después empieza a incrementar, pero en un nivel muy bajo. Entonces ya vimos que el periodo no se recupera la inversión, no se obtiene algún periodo de recuperación, nuestra TIR es negativa. Entonces eso junto con esto, con el ROI negativo y con la TRC negativo durante los primeros 2 años y los siguientes años vemos que el incremento es realmente poco, pues podemos concluir que nuestro proyecto lamentablemente pues no es rentable, o no por lo menos con este tipo de situaciones o este tipo de cosas que tomamos en cuenta. Necesitamos ver si podemos bajar los costos, si la inversión la podemos disminuir, si el crédito también lo podemos disminuir. A lo mejor todo eso nos ayudaría a ver qué estamos fallando en esta parte, pero por el momento pues con todos los factores que tomamos en cuenta, nuestro proyecto de bicipuertos, de ciclopuertos, no es rentable. Entonces, pues hasta aquí el análisis.